Hola, ¿qué tal, Dominicana? Muchas gracias por permitirnos llegar a ustedes y durante esta hora sostener la conversación concerniente a temas fundamentales respecto a las minorías. Todos los sectores vulnerabilizados han tenido un espacio en Así las Cosas. La exposición, debate y análisis de la realidad sobre los derechos del colectivo han sido el compromiso permanente de cada entrega en nuestro espacio. Hoy precisamente pretendemos mostrar el panorama de la comunidad transexual, transgénero en República Dominicana desde un enfoque de derechos humanos, sociedad, igualdad de derechos y el ámbito legal. Haremos un recorrido motivado por las cifras mundiales y locales sobre los crímenes cometidos contra este segmento de nuestra sociedad. No hablamos de situaciones aisladas, de acoso, de discriminación. Esta realidad se extiende a crímenes y delitos que, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, suponen que la esperanza de vida de los transexuales y transgéneros se ha convertido en una de las principales alarmas de las organizaciones internacionales. El registro de violencia elaborado por la Comisión ha destacado que el 80% de las mujeres trans latinoamericanas mueren a los 35 años o menos. Y la realidad es que la mayor parte de la violencia contra este colectivo se produce, escuchen, en el entorno familiar. Esto es grave. República Dominicana no está exenta de esta situación, pues desde el 2015 se han presentado cada año más de 30 crímenes de odio y discriminación contra la población transexual y transgénero dominicana, asunto que se queda, según denuncias de activistas y organizaciones internacionales, se quedan impunes en el sistema judicial dominicano. Hoy en Así las Cosas vamos a conversar sobre la situación actual de la comunidad transgénero y transexual en República Dominicana, cuáles son los crímenes que han quedado impunes, qué podemos hacer desde la sociedad y los medios de comunicación, asunto de que el Estado preste mayor atención. Acompáñenos. Estamos de regreso y hemos querido sostener esta conversación que incomoda a más de un sector en la República Dominicana, primero porque es el propósito de nuestro espacio. Así las Cosas, como programa plural, participativo, inclusivo, necesita escuchar las diferentes voces en República Dominicana, protagonistas, especialistas y preocupadas que tratan estos temas que todos y todas debemos en algún momento concienciar a los demás. Y lo digo desde el Estado, desde los medios de comunicación, pero también desde la gente como usted, que simplemente se interesa por las realidades que ocurren en nuestras calles, sectores, barrios, provincias, en todo el país. Amnistía Internacional ha publicado un informe que debe ser de preocupación, atención y acción para todo el Estado, incluyéndonos, los medios de comunicación, conversarlo y tomar acción con relación al mismo. Vamos a conversar con dos personas expertas, involucradas, especialistas en la materia, quienes no solo tratan de lo que allí se levantó durante un año de investigación para la elaboración de este informe. Presentamos a Christian King, director ejecutivo de Transa, quien ha estado con nosotros anteriormente y en esta ocasión abunda sobre estos datos estadísticos y realidades que debemos presentar. Y la señora Elina Castillo Jiménez, quien es encargada de campañas para el Caribe de Amnistía Internacional. Bienvenida, bienvenido. Cristian, qué bueno que nos acompañas nuevamente. Y en esta primera oportunidad, Elina, me voy a permitir tutearte para que la conversación sea un poco más confiada, más directa. Yo creo que lo primero que debemos insistir a nuestros públicos es en las diferencias. Todavía tenemos grandes lagunas en cuanto a los temas de género en nuestro país. Se ve con cierto rechazo producto, quiero pensar y quiero afirmar, de la ignorancia, del desconocimiento. Muchas veces el miedo, rechazo que mostramos a estos temas es por falta de una visión científica, de datos comprobados ya en otros países, estados que verdaderamente se interesan en destinar presupuesto para realizar informes serios que traten de entender la conducta humana.
tanto en los colectivos pequeños como grosso modo. Entonces, no es lo mismo hablar de transgénero que de transexual. Esto porque el género no se circunscribe a los genitales, si tienes un pene o si tienes una vagina. A ver, Cristian, ilústranos. Efectivamente, en nuestro país hay mucho desconocimiento. Realmente de allí se produce pues la discriminación, el rechazo y la exclusión. Hay mucho desconocimiento hacia la diversidad sexual y en especial hacia la transdiversidad. Una persona transexual es una persona que se identifica psicológicamente con el sexo contrario con el cual ha nacido. Y por ende sus genitales le estorban, por llamarlo de alguna manera. Sin embargo, una persona transgénero es una persona que única y exclusivamente no se siente cómodo o cómoda con el género que la sociedad le ha asignado. Sus genitales no tienen nada que ver en esto. Simplemente tiene que ver el rol de género que debe representar de acuerdo a lo que la sociedad le decide. Le asigna, perdón, y decide que debe representar. Y en este caso hay una terminología nueva, que es el término cisgénero. Las personas cisgénero son las personas que tienen un género conforme, que son, por ejemplo, hombres, y con todo el gusto se sienten cómodos con el rol de género masculino. Y en el caso de las mujeres cisgénero, siendo mujeres biológicas, pues se sienten también cómodas con el género femenino. Las personas transgénero son quienes no tienen esa comodidad, transgreden el género y por ende su comportamiento está muy orientado al rol de género contrario. Si es un hombre, al rol de género femenino, y si es una mujer, al rol de género masculino. En el caso de las personas travestis, pues es algo que está más vinculado al vestuario. Dicho esto, conocer Transa, conocer Amnistía Internacional, que investiga y está constantemente incidiendo en la opinión pública sobre estos temas, trabajo tanto local como internacional. Vamos de lo general para venir a lo particular. A ver, Elina. Efectivamente, gracias, Tatiana, por la oportunidad de presentar estos resultados. Como mencionabas, este informe que hemos presentado en el día de ayer es el resultado de más de un año de trabajo de nuestro equipo y no se circunscribe, digamos, no es una realidad ajena a la sociedad dominicana ni a la región. Estamos hablando de que la América Latina y el Caribe, la violencia de género y la violencia contra las mujeres se ha considerado como endémica, ¿no? Y un problema de dimensiones tan graves que es hasta un problema de salud pública por organizaciones, no solamente Amnistía, pero también otras como la Organización Mundial de la Salud. Y dentro de este contexto de altos niveles de violencia basada en género, las mujeres trabajadoras sexuales se ven expuestas a mayores riesgos y a mayores niveles de sufrir formaciones o manifestaciones extremas de esta violencia. Y esto es precisamente lo que documentamos en nuestro informe basado en República Dominicana. Entrevistamos a profundidad a 46 mujeres, la mitad cisgénero, mujeres que nacieron como mujeres, ¿no? Y la mitad transgénero, que son mujeres que se identifican como mujeres independientemente del sexo que se les haya asignado al momento de nacer y el género que conlleva esa relación. Y la tendencia grave y fundamental que hemos identificado en todas estas entrevistas es que desafortunadamente la Policía Nacional humilla, tortura, viola, abusa a estas mujeres que ejercen el trabajo sexual. Y cuando analizamos la tendencia a la luz de los estándares de derechos internacionales, entendemos que estos casos pueden constituir tortura. Así es, tortura actos de barbarie. Malos tratos que es un crimen bajo el derecho internacional y todos los estados y sobre todo República Dominicana tiene la obligación de atenderlos y abordarlos de una manera calificada y distinta. En el caso de las mujeres trans, estamos aquí acompañadas de Trans y otras organizaciones que trabajan con estos colectivos, la violencia también se manifiesta de manera agravada por su identidad de género, precisamente porque se presentan como mujeres y de esta manera transgreden normas tradicionalistas basadas en valores conservadores de cómo debe de ser una mujer, ¿no? Cómo debe de ser un hombre. Y los testimonios que reflejamos en el informe nos dan evidencias de que la policía comete actos de violencia basadas precisamente en eso. Les quema sus pelucas, les corta el pelo a las mujeres y las somete a otro tipo de situaciones sumamente humillantes que causan un sufrimiento grave en la persona, como por ejemplo las detienen arbitrariamente y luego la ponen en celdas junto con hombres que se identifican como hombres, que no debe de ser, es contrario al derecho internacional, las ponen a limpiar las celdas o inodoros llenos de excrementos. O sea, son una serie de actos
que no solamente van denegándole su humanidad, ¿no? Sino que también va violando tanto la legislación dominicana como la legislación internacional. Claro. ¿Cómo se ve el tema de derechos humanos cuando ustedes, como autoridades internacionales, vienen a conversar, a incidir con nuestras autoridades estatales? Sí, precisamente. A nivel de discurso es una cosa. Sí, no, pero la verdad es que como parte de nuestra visita al país para lanzar este informe, tuvimos reuniones con autoridades gubernamentales, ¿no? Tuvimos reuniones con la Procuraduría General de la República, con representantes de la Policía Nacional, con representantes del Congreso. En esta ocasión, en el año pasado también. Diría que hay cierta apertura, ¿no? Hay cierta receptividad de que estos casos ocurren y de que el Estado tiene que responder. Hay mayor confusión cuando viene a ser el elemento de tortura, porque el Estado dominicano lo que hemos visto es que los pocos casos que llega a procesar o por lo menos investigar los hace bajo un lente de un delito sexual, cuando en este caso deberían de tratarse como potenciales casos de tortura. Pero me llama mucho la atención que en una de las reuniones que tuvimos esto es importante para la tipificación del delito. Los elementos constitutivos de ese delito son diferentes. Y que está en la legislación dominicana, tampoco es una sorpresa, digamos, para las autoridades gubernamentales, que cuando se trata de tortura hay una presunción, el Estado tiene que investigarlo. O sea, es una obligación. Eso es terrible y sí hemos conocido en otras entrevistas, y es bueno recordarlo, Cristian, de los crímenes de odio que han ocurrido en República Dominicana, de los cuales desafortunadamente ni la prensa ni las comunidades se hacen eco, porque están en el constructo social de esa gente, ese otro, esa realidad a mí no me toca, y no se está viendo como una violación de derechos. A mí me gusta mucho cuando insistes en el tema de género, porque si les pasa a las mujeres que se identifican como mujeres porque nacieron mujeres, porque tienen el sexo femenino, imagínese usted, a toda esta población. ¿De qué estamos hablando? No, y estamos hablando de eso, Cristian, aquí. Estamos hablando de que las mujeres trans, 47, han sido asesinadas del 2006 a la fecha, según los datos que Transa viene documentando, pero estos son los casos que salen a la luz pública. También hay muchas otras mujeres que han sido víctimas de violencia por parte de los agentes policiales y que han intentado, de la mano de Transa y del Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerabilizados, dar seguimiento a estos procesos, y reciben muchas trabas porque tienen que ser denunciadas en asuntos internos de la policía. O sea, yo vengo a denunciar a un compañero tuyo. Y ahí se da la complicidad soy una persona e impunidad. Exactamente. Se le ponen muchísimas trabas porque también tienen que llevar pues toda la documentación requerida, médico legista y demás. Y todo esto tiene un periodo de tiempo muy limitante para la persona, la víctima. Si no tiene pues los conocimientos de toda la información que debe recabar para que proceda esta denuncia, pues puede que el tiempo pase y cuando se acerca a las organizaciones, pues ya se ha perdido un tiempo que es vital. Tiene demasiadas limitantes, pero la limitante principal es que donde quiera que acude, recibe discriminación y es doblemente pues maltratada y revictimizada porque se les cuestiona la violación o la agresión de la cual ha sido víctima. Se le cuestiona de un modo donde se le culpabiliza por esta, porque realmente tú eres un hombre biológico, tú eres un sinvergüenza. Esas son las frases comunes. Es una parafilia. Exactamente. Ahora bien, ¿cuáles son las opciones que se le presentan a estas chicas trans de no ser discriminadas, agredidas, vejadas y ejercer otro tipo de trabajo digno que lamentablemente las empuja al trabajo sexual, a las calles? Estas opciones son inexistentes en nuestro país. Una chica trans, como mujer trans, que se identifica como mujer trans, sexual o transgénero, pues no tiene acceso a la educación. Una educación que, dicho sea de paso, excluye todo lo que tiene que ver con la real educación sexual, que debe estar basada pues en la diversidad existente en la sexualidad. Lo que quiere decir que la población trans está totalmente limitada y expuesta a ejercer el trabajo sexual, porque es la única opción que tiene para poder generar los ingresos que se necesitan para vivir en nuestro país, sumado a que más del 50% tiene ingresos mensuales que no exceden los 10,000 pesos, que sabemos que en nuestro país eso es algo inhumano, porque el costo de la vida está sumamente alto. Amnistía investiga también todas estas raíces, la mirada integral de cada uno de estos casos a nivel local e internacional. Cuéntame un poco sobre esos fondos. Sí, de hecho, precisamente como mencionaba Cris, hemos identificado en nuestro informe que una de las razones subyacentes por las que estos actos de violencia ocurren
de parte de la policía contra las mujeres que ejercen el trabajo sexual es precisamente una discriminación estructural, ¿no? Es un tratamiento desigual, no justificado, no objetivo, que va más allá de un solo actor de la sociedad dominicana, más bien vendría de múltiples sectores de la sociedad y por eso violencia estructural, así es. Efectivamente. Entonces entendemos que una medida que pudiera abordar esta problemática de manera integral y a largo plazo pudiera ser la aprobación de una ley antidiscriminación. Hay un proyecto que se debate desde hace mucho tiempo. Sí, hace más de 3 años está por Hay ahí. un comité gestor a nivel nacional que se ha organizado precisamente para impulsar la ley y entendemos que de parte del gobierno dominicano hay ciertos sectores que sí están dispuestos a apoyar una ley que no solamente proteja a la población trans, sino también a personas como tú, como yo, como cualquiera de las personas que ven este programa, porque sería garantizar los derechos para todos y todas, ¿no? Pero sin una medida que aborde todos estos estigmas, estas nociones que son sumamente nocivas, ¿no? En torno a la sexualidad, en torno a la identidad de género, en cómo se cumple el género y cómo yo lo adopto y lo vivo y lo expreso, no va a haber solución a largo plazo. Claro. Es penoso, pero así es. Ya para despedir esta mesa, sabemos que están las recomendaciones a las diferentes instituciones estatales. Si ellos pueden tenerla, ¿por qué uno no? Tortura y otros malos tratos por razón de género contra trabajadoras sexuales en República Dominicana. Este informe que recientemente Amnistía Internacional ha publicado y nosotros y nosotras pues hemos estado consultando para la elaboración de este programa. Ya para concluir, ¿qué decirle a esa gente de Así las Cosas? Sabemos que hay un público bastante diverso y creo que desde cualquier escenario siempre cosas positivas se pueden hacer a favor de la libertad, ejercicio pleno de los derechos de todos y todas. No, como tú decías al inicio del programa, efectivamente la gente discrimina, la gente rechaza por desconocimiento, por esos prejuicios que nos han, pues, por generaciones nos han enseñado. Realmente tenemos que tener apertura para conocer lo diferente y respetar, pues, el derecho ajeno, que como decía Benito Juárez, es la paz. Todos tenemos derecho a desarrollarnos y de hecho nuestra Constitución así lo establece, el libre desarrollo de nuestra personalidad, pero debemos siempre respetar a los demás. Así mismo es. De parte de Amnistía Internacional, con este informe quisiéramos aportar a ese proceso, ¿no? Un proceso de fortalecimiento de derechos en República Dominicana. Entendemos que República Dominicana hoy en día está en una posición clave para convertirse realmente en un país líder en la región en materia de igualdad y no discriminación. Aprobando una ley como la ley que referimos, pudiera ser, si no la primera, una de las primeras en la región en garantizar derechos en igualdad a todos y todas. Y también al abordar la problemática de tortura contra mujeres que ejercen el trabajo sexual, tanto cisgénero como transgénero, tiene la oportunidad de marcar una tendencia, ¿no? Y de cumplir con esos compromisos internacionales que en otros espacios ha manifestado estar dispuesto a garantizar, ¿no? La aprobación de un protocolo de tortura con capacitación a agentes policiales, al Ministerio Público, puede realmente dar vida y contenido a esos elementos que se ha comprometido a cumplir. Y pues esperamos que tanto los televidentes como las autoridades se acerquen a amnesty.org, perdone. Ahí está en pantalla. Amnesty.org para que puedan leer más información sobre nuestro informe y también sumarse a la campaña que hemos lanzado también el día de ayer. Gracias, Cristian. Gracias, Lina, por estar con nosotros. Al regreso conocemos entonces testimonios, experiencias desde las personas. Quédese ahí. De regreso. Así las cosas, hablar ahora con las protagonistas, pero esas mujeres que no solo son activistas, que escuchan a otras compañeras y que están en la incidencia constante sobre estos temas. Escuchemos a Cassandra Peralta, quien es activista de Cotravet, a Agatha Brooks, y también a Luna Veras, quien es presidenta de Cotravet. Agatha es activista de Transa. Bienvenidas. Gracias. Hay que mencionar un poco sobre el cambio de visión. La sociedad dominicana ha estado evolucionando en el pensamiento, en la recepción de estos temas. ¿Ustedes cómo han visto estos últimos 10 años, si pudiéramos quizás establecer un marco? Bueno, de mi punto de vista, hacer ya... creo que hemos hecho un trabajo, hemos sensibilizado a
a ciertas mesas o dirigencias del gobierno para que pueda haber un poco de sensibilización al respecto a nosotras como mujeres trans. Pero creo que todavía falta mucho. Todavía la discriminación, los estigmas, los prejuicios, la exclusión social, creo que es algo como sociocultural, se podría decir, porque las limitaciones siempre son constantes. ¿Qué sucede en el día a día? ¿Cuáles son esas discriminaciones y esas situaciones que se dan, que obviamente es una violación a sus derechos? Bueno, desde mi punto de vista y desde lo que me pasa personalmente, un ejemplo, cuando voy en la calle, lo primero es que tú causas un rechazo, una controversia, un quisquilleo de la gente. Porque la gente, ok, te puede ver en el día y tú eres como la burla, el centro, pero pasa algo que no es visible para todo el mundo. En las noches, por las redes sociales ahora, estas mismas personas que te discriminan a veces son las primeras que te tiran porque quieren algo sexual de ti. Quieren cumplir una fantasía contigo. Entonces, esas personas, ahí se da lo que sería la doble moral, de que en el día te veo y te burlo, y si te tengo que tirar una china, o cuando tú vas por la Duarte, que te quieren tirar papeles, basura, lo que ellos creen que es necesario, te lo tiran. Pero en la noche, cuando te ven, son los primeros que te iban buscando como para que tú les resuelvas. Eso es muy importante lo que estás diciendo. En tu caso, pelo largo, maquillaje, también ocurre. O sea, que la gente pregunta, ¿será hombre, será mujer? ¿Qué es transvesti, es transgénero? Porque en República Dominicana hay que decir algo. En el caso de ustedes, no sé si lo han considerado el cambio de sexo, pero yo estuve leyendo hasta 36.000 euros para una vaginoplastia o una faloplastia. O sea, caramba, ¿quién tiene esos recursos? Y el Estado Dominicano no lo va a cubrir. Cuéntame. Bueno, la discriminación que recibimos constante como mujeres trans es algo que de verdad es un tema alarmante y preocupante. Por ejemplo, como tú decías, para un caso de operación, yo quererme operar los senos, querer operar mi cuerpo para dentro del marco de una normativa de verme como una mujer cisgénero, para poder, en mi caso de trabajadora sexual trans, y el caso de mi compañera, tener un abuso constante de autoridades policiales, tener un abuso constante de clientes también que nos atropellan porque dicen, bueno, pues esta persona no es una mujer, es un hombre con peluca, entonces son muchos casos discriminatorios, golpeantes, que te dejan secuelas emocionales. O sea que te arrojan más al trabajo sexual y te excluyen como ser humano que tú eres de la sociedad. ¿Y cómo se supera eso? ¿Cómo se trabaja ese interior? Porque constantemente están expuestas no solo a la violencia emocional, a la violencia física y violencia estructural de parte del Estado. ¿Cómo se hace? Bueno, yo creo que eso nunca se supera. A medida, por ejemplo, yo trabajo con COTRAVE desde el 2004 y con algunos pocos financiamientos de organizaciones internacionales que han trabajado los temas de levantar nuestra autoestima, de ser personas, de tratarnos de incluir en la sociedad, pero yo pienso que eso no se quita de la noche a la mañana y es una secuela, una herida que queda dentro de ti por mucho tiempo, y más cuando tú a temprana edad eres excluida de la familia, a tener que ejercer el trabajo sexual como opción para la sobrevivencia de tú pagar tu casa, de tú llevar tu alimentación a tu casa, claro, como es mi caso y el de otra de mis compañeras que por muchos años han tenido que vivir con todo ese tabú, con todo este mito que tiene mucho cierto sector de la sociedad de lo que somos nosotras como mujeres trans. Ahora bien, cuando hablamos de la vestimenta, de la identidad, del yo me siento mujer, yo utilizo, ¿cómo se da eso en la adolescencia? Bueno, en la adolescencia, cuando uno va cambiando, te enseñan tus padres que
Si eres hombre, tienes que vestir como hombre, como tal, y si eres niña, como niña. Cuando Claro. ya tú rompes esos dos patrones, ahí es que está el problema. Pero ¿y con qué herramientas peleaban ustedes en contra de eso? ¿Cuáles eran las armas que utilizaban como para decir, óyeme, porque déjenme decirles algo, y lo he dicho desde que tengo 17 años en otros programas de televisión, no hay una comunidad que yo respete más que la comunidad de lesbianas, de gays, de transgénero, de transexuales, porque asumirse con responsabilidad y decirle al mundo, al país, bueno, en este caso, esto es lo que soy, yo me acepto, yo me quiero, yo me amo y lo voy a ejercer desde cualquier espacio, para mí eso es lo más coherente y valioso que puede tener un ser humano. O sea, tener las agallas, tener el valor de ir en contra de todos estos constructos sociales y sobre todo decirle a la gente, yo soy feliz con esto, con lo que siento. Entonces, luego... El arma que uno tiene, vamos a decir, es el valor y el amor propio, podría decirse. Porque salir todos los días, enfrentarte a la sociedad, es cosa de valientes. Claro. Y tu familia que te dé la espalda, como pasa con la mayoría de nosotras, que, por ejemplo, en mi caso también, pues voy a hablar desde mi caso personal. De mi casa, cuando dije que soy trans, tuve que salir de mi casa. No te aceptaron, obvio. Entonces tuve que buscar los medios necesarios para seguir sobreviviendo. ¿Y cuáles eran esos medios necesarios? Medios necesarios. Tuve la suerte de que pude llegar a Tranza y en Tranza me brindaron una mano amiga, pero aunque tenía Tranza, a veces tuve que llegar al punto de tener que hacer intercambio sexual. Aunque sea vía internet o que es lo más... Para conseguir lo básico. Para conseguir lo básico. Alimento, Alimento, vestido, pues, techo. Sí, eso uno se ve forzado, porque si voy a un trabajo, el trabajo, ok, me quiere limitar, me quiere decir, ok, tú eres hombre, pero si le digo que soy una mujer trans, aquí no hay educación para saber qué es una mujer trans. Claro. Todavía con todas las herramientas que uno tiene, que tenemos mucha tecnología, para algunas cosas somos muy cerrados. Y esa es una de las cosas que son cerrados. Nadie te quiere aceptar como mujer trans, al menos que tú seas una fantasía sexual. Me gustaría, no de manera tan gráfica, aunque la hora nos permite que seamos lo suficientemente gráficos, que ustedes establecieran de esos casos que no llegan a los medios de comunicación, que están ocurriendo en las calles de Santo Domingo y que la sociedad le da la espalda, porque entiende que no pase, que no es importante y que esa gente no merece mi atención. Por favor. Sí, lo primero es que haciendo un llamado a los gobiernos, específicamente el de aquí, de la República Dominicana, decir que la violencia de género, los crímenes de odio que pasan a diario, hubo uno, el más actual fue el de una chica de menos de 13 años que fue degollada por un verdugo que no sabe en realidad quizás la historia, no victimizándonos, sino de sufrimientos que hemos podido tener como mujeres que hemos tenido que tirarnos a las calles a tener que ejercer el trabajo sexual no como gusto, sino como opción de sobrevivencia. Hacer también llamado a los miembros de las familias, no solamente de los colectivos, sino como personas, que nosotras somos personas somos entes de derecho, que somos personas también que necesitamos apoyo, afectos, y lo que se nos han negado, derechos que se nos han negado por mucho tiempo, y que de verdad, como te digo, volviendo también a lo que es la parte de crímenes de odio, suceden a diario muchos crímenes de odio y casos que quedan impunes y con una justicia súper lenta, como es el caso de la República Dominicana. Otros casos a recordar que la gente debe tener quizás esos nombres o situaciones allí de que sí ocurrieron, que ustedes quieran compartir. Bueno, uno de los casos de violencia y de crímenes de odio que la comunidad sufrió fue de nuestra compañera Rubí. ¿Qué pasó con Rubí? Bueno, Rubí era una compañera de nosotras que era de la Romana. Ella era trabajadora sexual. Ella se desplazaba para Higüey y allí ocurrió el caso de ella. Ahí, ¿Se determinó? no se determinó.
¿Nunca se investigó el caso de Rubí? Se hicieron quizás investigaciones previas como protocolo, pero no se supo con los autores. Nunca se supo el responsable, como la mayoría de los casos, porque de 47 casos que tenemos, simplemente 5 han sido emblemáticos y se ha llevado por lo menos a un juicio. De 45, 5. De 47, 5. Esto es muy importante, ¿eh? Y para que la gente vaya entendiendo. Lo que están reportados, lo que están ya estadísticamente, pero lo que no están. Lo que no están, entonces es algo preocupante. Sí. Por eso que siempre, tanto como Contrario como Transa, hemos hecho talleres con familias para que sepan la importancia del apoyo familiar. Es lamentable cuando uno, no siempre, la sociedad no tiene como encasillado en ciertas carencias, que tú tienes que ser maquilladora, que tú tienes que hacer cualquier tipo de cosas que en la vida, pero no todas pensamos así. Claro. Yo soy una trans y estoy estudiando contabilidad porque quiero ser contable. Y tienes el derecho. Y tengo el derecho de serlo. Claro. Hay muchas que tienen otro tipo de profesiones también. Sí, así es. Ágata, estas son de las realidades que también quisiéramos hablar ya para concluir esta mesa. El aspecto económico, porque han tenido que vivir diferentes experiencias degradantes, vamos a utilizar la palabra. Sí. Y en futuro, ¿dónde estamos ahora, Transa? ¿Dónde está Contrave? ¿Dónde están esas acciones que podemos, héteros y no héteros, unirnos para mejorar las condiciones económicas? Primero, las libertades fundamentales y los derechos humanos que se deben de proteger y ejercer. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, deberíamos de ir hacia igualdad y respeto mutuo. Eso sería lo principal. Y personas heterosexuales, abrir más su mente, porque estamos en un siglo ya donde se sabe que hay mucha diversidad, donde somos cada vez más visibles, y en vez de tratar de coaccionarnos, sería abrirnos, incluirnos, porque lo que queremos incluirnos, como cualquier persona, cuando cumple la mayoría de edad, se quiere independizar, estudiar y trabajar. Uno quiere hacer lo mismo, pero nos quieren limitar, quieren cerrar nuestro derecho como persona, porque me he visto como mujer, pero nací en un cuerpo de un hombre. Ya, ese es mi límite. Por esa limitante me quieren cerrar. Y eso no debería ser. Yo les agradezco la presencia en este espacio. Espero que podamos seguir desarrollando otras conversaciones y que por favor hagan de así las cosas un medio a usar para sus demandas, para sus reflexiones, para sus invitaciones, porque a veces nos cansamos de decir las cosas que están mal, pero también debemos reconocer las que están bien. Claro. Y parte de ello es la asociación, es el activismo, es la incidencia que ustedes han logrado y la organización a través de su trabajo. Les felicito, les abrazo, me tienen a mí, al programa. Gracias. Y a todos nuestros compañeros como aliados. Cassandra, Ágata, Luna, muchas gracias. Nosotros así entonces nos vamos para, cuando estemos de regreso, concluir con nuestro editorial. Quédese ahí. Estamos de regreso. Muchas gracias por permitirnos esta conversación. Necesitamos de toda su atención para escuchar a viva voz las situaciones que se viven en República Dominicana en torno a ciertos grupos que son vejados, que son maltratados, sus derechos fundamentales violados constantemente, sistemáticamente en República Dominicana. Pocas veces en televisión, en radio, en prensa escrita, en digitales, tenemos la oportunidad de realizar reportajes o de abordar este tema en la amplitud que merece, ya que se trata de un tema de derechos humanos. No se trata de favorecer a un grupo en específico de una acción positiva, no. Se trata de escucharles, de reconocerles e integrarles a la sociedad en este Estado social, democrático y de derecho al cual usted y yo pertenecemos y tanto luchamos para que así sea. Vamos a recibir a Juan Alberto Francisco, quien es coordinador de Incidencia Jurídica y Política del Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerabilizados. Y hablar con él, primero, de qué se encarga el observatorio, segundo, esa ardua tarea que viven en el día a día, y luego, pues, hablar un poquito de casos en específico. Bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación. Para nosotros es un placer estar con ustedes. Hablarte del observatorio, ¿qué hace? El observatorio es un espacio
diseñado en principio simplemente para documentar casos de violaciones de derechos humanos con las poblaciones que tenemos priorizadas. Dentro de ellas están la comunidad LGBT, las personas viviendo con VIH, las personas con discapacidad, los migrantes, las personas objeto de trata y tráfico y los usuarios de droga. La mayoría de nuestras poblaciones son grupos que casi nadie le gusta trabajar, pero que alguien tiene que hacerlo y que está compuesto el observatorio por organizaciones que trabajan con estos grupos. Claro. En principio te decía que era simplemente documentar casos. ¿Qué pasa? No basta con la documentación. Nos dimos cuenta de que ciertamente iniciamos documentando, pero teníamos que dar algo más, y era capacitar y sensibilizar. No hacíamos nada con decir que teníamos 5 casos de violación de derechos humanos si no sensibilizábamos a las personas que constantemente cometen estas violaciones. Y estamos hablando de capacitación, actores, actrices del sistema de atención médica, de los operadores de justicia, de las autoridades del Estado. Exactamente. Sobre todo. Y luego con las víctimas. Hemos tenido que hacerlo a la par. Capacitar y dar asistencia psicológica a las víctimas y sensibilizar a los actores clave. Porque es lamentable, un ejemplo, ver que a estas alturas un médico discrimina a una persona por tener VIH cuando se supone que el médico tiene los conocimientos de cómo se transmite el VIH. Que es la puerta de entrada muchas veces para que se reciban estos casos, golpes, heridas, violaciones. Exactamente. Como pasa que en el caso de las mujeres también. Ahora, mencionamos un médico, pero también el fiscal. Es lamentable también, vuelvo y digo, un ejemplo, que un fiscal no sepa, un ejemplo, siguiendo con el mismo tema de VIH, cómo instrumentar un caso de divulgación de la confidencialidad o de discriminación que te ponga en una denuncia difamación, cuando realmente no difamación, o que el mismo fiscal no conoce la ley 135-11 porque no tipifica los casos así, y que no vemos la necesidad de cargar entonces casi todos los casos relacionados a VIH, y está pasando mucho también con la comunidad LGBT, a la unidad de derechos humanos de la Procuraduría, cuando realmente esa no siempre va a hacer su función, sino que debe ser cuando son casos de violaciones de derechos humanos por una institución. Pero como es la institución ahora mismo del Estado que más sensibilizada está, no hemos auxiliado mayormente de ella en la primera fase. O sea que están colaborando, al menos un poco de luz en ese sentido. Exactamente. Para ir no pareando cada caso en particular. Sabemos que hay un procedimiento que ustedes se han encargado de visibilizar, de sensibilizar a través de los procesos de formación, pero no todo el mundo tiene las herramientas como para irse pulso a pulso, cara a cara con un oficial de la policía. Exacto. Y sus tantos detenciones arbitrarias, o un fiscal, o un personal de emergencias que no está viendo la gravedad de estos casos. Mira, es lamentable ver un ejemplo que para el informe que salió recientemente de Amnistía Internacional, en el cual nosotros colaboramos, se hicieron una serie de entrevistas a actores clave. Muchos de ellos nosotros le referíamos a dónde ir. Y se hicieron entrevistas con el jefe de la policía, con el Procurador General de la República, con el Defensor del Pueblo y otras instituciones más. Y que desde Procuraduría, un ejemplo, te digan a ti, el procurador, de que en los casos en donde un policía está agrediendo o arrestando de manera arbitraria a una mujer trabajadora sexual, ya sea trans o femenina, que tomen su celular y lo graben, porque esa sería la prueba. Pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo tú le vas a decir al policía, espérate, déjame grabarte? Lo que va a hacer es que la va a arrestar y le va a dar golpe también. O sea, cuando aquí se establece que por el simple rumor debíamos ver a investigar. Y es el rol del Ministerio Público. Y es el rol del Ministerio Público, pero no importa de quién se trate. Exactamente, en la realidad no es así. En la realidad te piden que tú aportes las pruebas que es imposible tenerlas. Hay una cosa importante con relación a ese estudio que mencionas, y es que República Dominicana debe presentar su mejor rostro ante la comunidad internacional. Y hablamos de los pactos, convenios, tratados y toda esa normativa internacional en cuanto al bloque de constitucionalidad tiene jerarquía en nuestro país. Entonces, ¿qué ha pasado con esos levantamientos de datos, esos estudios e investigaciones al momento de decirle al Estado, esta es la realidad? Estamos haciendo la tarea que muchos de ustedes no hacen por las razones X. ¿Qué ha pasado con esas respuestas? Excelente pregunta. República Dominicana
el día 10, para conmemorar el tema del Día de los Derechos Humanos, presentó el Plan Nacional de Derechos Humanos, un plan que veníamos exigiendo desde el 2015, estaba elaborado y estaba engavetado en Cancillería. Ese día lo ponen a la luz, porque al otro día en Ginebra nosotros estábamos presentando y reclamando incluso ese plan. En Ginebra, el Estado Dominicano dice, hemos presentado un plan novedoso, somos lo único en el Caribe. Y el panorama de los derechos humanos era sorprendente. Uno se sorprendía y decía, yo vivo ahí. Pero ¿qué dice ese plan? Nosotros estábamos presentando un informe con el tema de violencia hacia las mujeres trans en República Dominicana. Cuando vimos el Plan Nacional de Derechos Humanos, decía que en el primer trimestre del 2019, la Procuraduría y también estaba el caso de estadística, el Consejo Nacional de Estadística, tenían la responsabilidad de documentar todos los casos de crímenes de odio. Y nosotros dijimos, wow, pero se va a solucionar todo lo que tenemos. Nosotros tenemos documentado 46 crímenes de odio hacia mujeres trans, 47 a la actualidad. Nos van a llamar seguro para que nosotros demos la información. Y decía que era el primer trimestre. Ya estamos en el mes número 4. Exacto. Y hasta hoy, si ustedes han recibido una llamada, esa misma hemos recibido nosotros. Y lamento decir que tampoco así las cosas las recibió. Entonces, no hemos recibido llamada, ya pasó el primer trimestre, se comprometieron también a final del 2019, por lo menos que esté aprobada la Ley de Igualdad y No Discriminación. Un proyecto que también fue sometido por el CONAVICIDA, en donde la sociedad civil trabajó y que está depositado en presidencia desde el día 10 de agosto del 2016. Tú decías, no nos han llamado. Ahora bien, para recopilar toda esa información, ¿con qué recursos cuenta el observatorio? Porque muchos casos no se ventilan en los medios de comunicación tradicionales. O sea, me han contado las chicas que son casos aislados que pasan en provincias que a veces simplemente no se publican, no se investigan. Exactamente. Como bien decías tú. Entonces, ¿cómo van? ¿Van al lugar de los hechos? ¿Hacen el trabajo que Procuraduría debería estar haciendo? Mira, nosotros no tenemos, por ejemplo, la capacidad de documentar, o sea, todo el proceso. Pero por lo menos desde el 2006 a la fecha, tanto Transa, el Observatorio y otras organizaciones más, hemos venido estando pendientes de que cada vez que ocurre uno, por lo menos ir tomando el nombre, la ubicación de donde ocurrió y sumando un número más. Hay casos que sí tenemos, un ejemplo, mucha información de cuándo ocurrió, dónde ocurrió y lo que ha pasado. Pero hay casos en el que solamente tenemos la información y no tenemos, por ejemplo, respuesta de qué ha pasado o por qué el Ministerio Público no ha actuado. Pero vamos documentando los casos que cuando sale una sentencia de esos, también lo tenemos. Y de 47, solamente 5 sentencias. Terrible, ese número o sea, lo habíamos... 42, no ha pasado nada hasta la terrible. fecha. ¿Y la mayoría de estos casos, en qué provincia, qué región, ciudades han ocurrido? Nosotros, por ejemplo, ahora hicimos el mes pasado, empezamos a trabajar un mapa, tratando de que si el Ministerio Público decía, lo que pasa es que no nos presentan, no tienen la información, diseñamos un mapa con todas las provincias en donde hayan ocurrido los crímenes y el porcentaje. El Gran Santo Domingo, lógico, tiene la mayor cantidad, pero algo curioso es que en los últimos años los crímenes hacia las mujeres trans no han ocurrido en el Gran Santo Domingo. Hay 2 provincias que llevan, o sea, una competencia de ver cuál de las 2 gana. Y es La Romana y la provincia de la Altagracia. Los crímenes que han ocurrido, todos tienen la misma característica. ¿Cuáles son esos? O sea, tú vas a encontrar desgollamiento en todos los últimos casos, un ejemplo de la Altagracia y La Romana. Descuartizamiento en todo, siempre vas a encontrar. Entonces, hay algo, o sea, en común que debe llamar a preocupación. ¿Será una persona que lo está haciendo? ¿Quién lo está haciendo? Es un patrón de crimen. Exacto. Que se ha relacionado, se ha repetido en numerosas ocasiones. Sí. Tanto la Altagracia, en La Romana, sí. Algunos casos aquí en el Gran Santo Domingo. Pero los crímenes más horribles han sido en el este.
O sea, que bien pudiera ser una persona, un grupo de personas que se estén dedicando a quizás perseguir a las chicas trans. Es lo que nosotros quisiéramos, que realmente en una investigación, o que se, por lo menos si investigaran cada caso, quizás pudieran dar con el móvil. En el 2017 ocurrió el crimen más horrible en esa zona hacia una mujer trans, que fue el crimen de Rubí. Y a la fecha de hoy, el Ministerio Público podrá decir, sí, hay personas que están guardando prisión porque están bajo arresto, pero sabemos que las personas que están, no, realmente la persona que cometió ese crimen no está presa. No está presa, pero y se ¿han sabe podido conversar realmente con ese imputado, con ese supuesto asesino desde el Mira, observatorio para conocer un poco la versión? No. ¿Se ha declarado inocente o se ha declarado culpable o cómo ha sido? Mira, es un tema que ninguna organización lamentablemente quiere tocar. Por temor. Cuando ocurrió el crimen de Rubí, las organizaciones del este fueron amenazadas todas. Si sigues hablando, pasará lo mismo. ¿Amenazas anónimas? Amenazas, sí. Y aún así eso no movió a que el Ministerio Público profundizara más. Y nosotros manejamos información, un ejemplo, y mucha gente maneja la información de dónde vino el crimen, menos el Ministerio Público. ¿Qué pasa con la sociedad? ¿Qué pasa con los medios de comunicación que, si bien dicen, también presentan un poder al momento de servir de voces para estos grupos vulnerabilizados? ¿Qué pasa? Es preocupante el tema de cómo con estos crímenes muchos se convierten en viral en las redes, un ejemplo, pero lo que más se convierte en viral no es el hecho en sí, es la forma en cómo encontraron a la persona. O sea, el morbo. Es el morbo, es fomentar el morbo. Exactamente. Estamos enfermos, ¿eh? Estamos enfermos. Es preocupante el ver. No es el tema de que, mira, fue a una mujer, fue a un hombre que le ocurrió esto, o es preocupante. No, es el morbo. He empezado una vez quién tiene la foto. Por ejemplo, en el caso de Rubí, era lamentable tú ver cómo andaba, o sea, las imágenes con la cabeza, los pies, o sea, todo lo que se promovía era eso, o sea, la forma. Y es un crimen horrible. Todavía a esta altura no se ha encontrado ni siquiera el torso de su cuerpo. A estas alturas, o sea, 2 años después. Juan Alberto, hablando de las chicas trans, ¿qué piensas tú que puede hacer esa población un poco más sensibilizada a modo de sembrar en terreno fértil? Porque sabemos que es difícil en una sociedad, dicen, mayoritariamente conservadora. Digo dicen porque las realidades nos muestran todo tipo de prácticas en este país. Entonces, desde el observatorio, ¿cuáles son las debilidades más importantes que has encontrado para recopilar información, asunto de que nos permita tomar mejores decisiones y mostrar la realidad? Necesitamos las estadísticas, los números, los casos puntuales y decirle a la gente, esto está pasando, a modo de sensibilizarles. Mira, específicamente para la población trans, para nosotros un poquito a veces difícil incluso hasta documentar los casos, por el tema de que hay una realidad con las chicas trans. Y es que ellas tienen 3 opciones de trabajo. O son manicuristas, o son maquillistas, o hacen el trabajo sexual. Aquí hablamos mucho de inclusión, vemos comerciales de inclusión con una chica trans, pero no hay en un banco, por ejemplo, una chica trans trabajando. No hay una chica trans como secretaria. Sí tenemos experiencia, un ejemplo, en los call centers, porque ahí no es visible. Pero, por ejemplo, el pertenecer mayormente al trabajo sexual, que es el trabajo que más se ejerce en esa población, limita mucho el tema de denunciar. Y para nosotros es muy, muy, muy lamentable de que a veces tenemos casos buenos y no podemos llevarlo a la justicia porque no depende de nosotros. Simplemente basta con documentarlo. Y por eso tratamos por lo menos de hacer los informes de que si no tenemos la evidencia de que fueron a la fiscalía o que hubo un proceso en la fiscalía por el mismo temor, por lo menos documentamos el hecho. Te agradezco, Juan Alberto Francisco, por estar con nosotros. Espero que en una próxima visita tengamos una respuesta favorable de parte del Estado Dominicano. Que sí. Que esa reunión sea receptiva, sea de provecho en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Desafortunadamente, a veces tenemos que hacer el ruido fuera para que a nivel interno se nos escuche y se puedan pues emplear las políticas públicas acorde a lo que nuestra gente, que esta gente también es parte nuestra, pues merece y necesita. Él es coordinador de incidencia jurídica y política del Observatorio de Derechos Humanos y Grupos Vulnerabilizados. Nosotros, después de la publicidad, seguimos la conversación.
De esa forma concluimos con nuestra conversación en mesa y esta entrega para la semana. Como siempre nos queda la reflexión de lo mucho que tenemos que aprender, cambiar, aceptar, para acudir en auxilio, ¿no?, de las personas pertenecientes a estos grupos vulnerabilizados como la comunidad transexual, transgénero. Debemos iniciar por el respeto a las diferencias, a las preferencias sexuales, las realidades de todas y todos ellos. Les resta a todos los actores y actrices del Estado Dominicano y de manera puntual a quienes dirigen la política criminal iniciar los planes de acción que sancionen los crímenes de odio contra esta población y por supuesto hagan efectivo en favor de todas y todos los transexuales el derecho constitucional a la igualdad que reviste a toda la ciudadanía. Debe ser compromiso de toda esta sociedad contribuir al desarrollo humano de las poblaciones LGTBI de República Dominicana. Recuerden que estamos en las redes sociales, Así las Cosas TV, y en Nexo el domingo a las 5 de la tarde se retransmite este programa. Hasta la próxima. Bye, bye.